Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a hablarles acerca de los convenios de doble imposición. Estaremos hablando del tema. eh, Mis compañeros Jairo Babilonia, Iván Baños, José Cardona, Ed Becerra y su servidor quien les habla, Marlon Cantillo. En el siguiente video explicaremos acerca de un artículo investigativo en el cual se exhibirán los resultados del trabajo realizado sobre los convenios de doble imposición y el impacto que tienen sobre la comunidad tributaria internacional, además de los procesos de apertura económica y globalización, y la razón de que estos hayan llevado a que los países busquen alternativas para minimizar la carga tributaria y evitar la doble tributación. Todo esto con el fin de fomentar la inversión extranjera que permite a los países mejorar y desarrollar sus economías. No obstante, la efectividad de estos convenios depende principalmente de un factor fundamental, el cual es el intercambio de información. De manera de introducción, hablaremos acerca de un poco de los antecedentes que han llevado a lo que hoy en día conocemos públicamente como los tratados de doble tributación o doble imposición, de los cuales estaremos ahondando más en el tema a medida que se desarrolle esta actividad. Al igual que los demás tratados del derecho tributario, los convenios de doble imposición han procurado tradicionalmente la mediación mediante alguna disposición en procura de resolver los posibles conflictos originados por la interpretación y aplicación de los acuerdos, y en cuanto a la no consecución de su objetivo principal, que es la supresión de la doble imposición internacional, nos podemos remontar en el tiempo y recordar los primeros antecedentes de este procedimiento amistoso que se llevó a cabo a través de la OCDE y se sustenta en el artículo 25 del acuerdo del modelo del Pacto Andino, que se sitúan en el periodo entre guerras, apareciendo las primeras medidas adoptadas en este sentido en el convenio firmado entre Alemania y Checoslovaquia el 31 de diciembre de 1921 y en el Tratado del 14 de abril de 1926 en materia de imposición sobre la renta suscrito entre Irlanda y el Reino Unido, cuyo artículo 7 constituye la base sobre la cual se desarrolló el primer texto acordado en Ginebra por la Sociedad de las Naciones Unidas el 17 de abril de 1921, mediante la inclusión del título 3, que entre otras cláusulas contenía ciertas reglas de disposiciones orientadas a evitar o mitigar la doble imposición internacional. Con ello, contribuir la solución de problemas de esa órbita, incitando a los estados signatarios a incluir en sus acuerdos bilaterales cláusulas que los exhortaran a entenderse amistosamente, es decir, a ponerse de acuerdo, a eliminar o esclarecer puntos conflictivos, utilizando entre otros medios la equidad. Dichas cláusulas se fueron matizando a lo largo del tiempo. En el transcurso del tiempo, la práctica convencional vino a demostrar la necesidad y conveniencia de una estrecha cooperación entre las autoridades competentes de los estados contratantes, durante la validez del convenio de doble imposición encaminada a resolver los diversos problemas susceptibles de plantearse en ese orden de cosas, para cuya solución, tras el mantenimiento de las primitivas cláusulas de los modelos de México y de Londres de 1943 y 46, respectivamente. La redacción del artículo 25 del proyecto de convenio de la OCDE de 1963, que otorgaba a las autoridades competentes de los estados contratantes la potestad de entablar negociaciones con vistas a alcanzar acuerdos que previnieran los eventuales conflictos que pudieran surgir. A continuación, mis compañeros les hablarán. Buenas noches a todos. Voy a hablarles sobre qué son los tratados de doble tributación y los tratados internacionales de doble tributación. Para eso voy a estar respondiendo algunas preguntas, obviamente de acuerdo al tema mencionado. Al final voy a estar mencionando algunos de los acuerdos que están vigentes para Colombia y em, bueno, empezaré respondiendo la pregunta de qué son los tratados de doble tributación. ¿Sí? Son instrumentos jurídicos internacionales suscritos entre dos estados, obviamente, que se incorporan al ordenamiento jurídico de cada uno de ellos y que tiene por finalidad eliminar o aminorar la doble tributación internacional. Como sabemos, estos tratados, como son internacionales,
condicionan el poder tributario de los estados que lo celebran y además contienen medidas para evitar esta situación de doble tributación. Estos tratados se rigen por principios, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los principios que rigen estos tratados de doble tributación? El primero es el principio denominado de no discriminación. Se refiere a que, aunque las personas no paguen los mismos impuestos en dos países, tienen derecho al mismo trato. Y esto es a lo que se ven obligados los países que firmen el tratado. Es decir, los países que se incorporen al tratado deben garantizar el mismo trato a un contribuyente, aunque no pague los mismos impuestos en ambos países. El principio del procedimiento amistoso es el siguiente y se refiere a que cualquier residente fiscal puede instar un acuerdo amistoso cuando se considere que el Estado ha tomado una medida que no esté de acuerdo al tratado. O sea, el Estado ha tomado una medida que digamos que no respeta los principios del tratado. ¿Ok? El residente fiscal se sienta de pronto afectado dentro de su situación tributaria. El principio de intercambio de información o asistencia mutua. Este se refiere o habla de los estados y cómo se ayudan entre ellos. Y la idea es que al ayudarse prevengan el fraude y la evasión fiscal. Por eso pues, el intercambio de información es muy importante entre los dos estados que suscriban el tratado. ¿Para qué se elimina la doble tributación? Se elimina porque facilita el intercambio de bienes y servicios y los movimientos de capitales, inversión extranjera, movimiento de tecnologías y de personas, y asimismo benefician a las personas que practican todas las actividades que mencioné anteriormente: inversión extranjera, tecnología, intercambio de bienes y servicios, actividades de importación y exportación. Entonces, ¿en qué caso se aplican estos tratados? ¿Ya? O digamos que, ¿en qué tipo de impuestos? Por lo general, la mayoría de convenios se aplican a los impuestos que gravan la renta y el patrimonio, dado que son, digamos que, los impuestos más comunes, por decirlo de alguna forma, a nivel internacional y que involucran a actividades que son practicadas de mayor forma. Bueno, entonces voy también a mencionarles cuáles son los países que tienen actualmente tratados vigentes con Colombia: Argentina, Alemania, Brasil, Venezuela, Italia, Estados Unidos, Canadá, España, Chile, Suiza y Francia. Son los países que tienen los acuerdos vigentes con Colombia. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Iván Baños y yo les voy a hablar sobre los objetivos de los tratados de doble tributación. Es importante mencionar el Tratado de Libre Comercio, ya que de ahí surgió la eliminación de la doble tributación. Y de esta forma, el mismo TLC incorpora el principio fundamental de trato nacional. Ahora, la finalidad mayor de los tratados de doble tributación es, como su mismo nombre lo menciona, eliminar o evitar la doble imposición. Sin embargo, también existen otras finalidades, las cuales son las siguientes. Primero, la prevención de la discriminación fiscal. Segundo, el establecimiento de mecanismos de resolución de controversias fiscales. Tercero, la cooperación entre los estados en materia fiscal para evitar la evasión fiscal y para el cobro de los impuestos. Ahora, es importante la fecha en los tratados de doble tributación y se divide en tres fechas relevantes en cuanto a los tratados de tributación internacional. La primera, la fecha de firma del tratado. Esta fecha pues obviamente es importante porque determina la conclusión del tratado y es relevante para identificar los impuestos comprendidos por el mismo tratado. Luego está la fecha de entrada en vigor del tratado, pues obviamente esta fecha es la que desprende el canje de las notas en la que los estados se informan recíprocamente que ya todos los trámites internos han sido surtidos para que el tratado entre en vigor, valga la redundancia, en la fecha establecida. Y finalmente está la fecha en la que el tratado tiene efecto para cada impuesto abarcado. Esta es la fecha del año fiscal en que cada estado tiene previsto en su derecho interno recaudar los diferentes impuestos y no depende sino de cada uno
de los estados. Buenas noches, compañeros. Le habla Ed Becerra. Yo continúo con la evasión y elusión tributaria. Definiendo estas dos palabras, la evasión tributaria es el uso de medios ilegales para reducir el pago de impuestos. Y la elusión tributaria es el uso de medios legales para reducir la cantidad de impuestos que se van a pagar. La diferencia entre las dos palabras es que la evasión usa medios ilegales y la elusión usa medios legales. ¿Sabíamos que en América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo con un índice de Gini del 0.52? Pero las grandes brechas de esa desigualdad en el ingreso y la redistribución de la riqueza se están presentes, ya que desde el año 2000 se aproxima más o menos un crecimiento del 21% anual en las riquezas de los multimillonarios. Y esto se da a causa del flujo financiero ilícito y la fuga de capitales producto de evasión y elusión de impuestos, así también como los privilegios tributarios de los que se sirven empresas transnacionales para pagar menos impuestos. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esta región del planeta pierde anualmente 320 millones de dólares producto de esa evasión y elusión, lo que representa un 6.7% del Producto Interno Bruto, cifra mayor a la inversión extranjera directa. El ámbito internacional provee múltiples oportunidades para la evasión y la elusión de impuestos. Y en la actualidad, que Colombia tiene un sistema tributario internacional, es fácil imaginar una cuenta bancaria en otro país o tal vez la renta de una sociedad anónima que tiene acciones al portador. No necesariamente tenemos que referirnos a un paraíso fiscal. Por ejemplo, los Estados Unidos ofrecen un cierto nivel de secreto bancario. Si no hay tratado que autorice el intercambio de información tributaria, es imposible tal información. El ámbito internacional facilita la evasión con respecto a la renta de fuente colombiana. Cuando una persona obtiene renta, el hilo de prueba es el dinero. Si la persona logra mandar el dinero fuera del país, se corta este hilo. Solo será posible distribuir el dinero y la evasión si lo encuentran en el acto de sacar el dinero en el país o si el contribuyente se equivoca y provee evidencia. Una red de tratados no puede eliminar esta evasión, pero cada tratado representa un punto en contra del evasor, dado que la mayoría de países no ofrece exoneración u otra ventaja fiscal. Cuando a este hecho se agrega el intercambio de información con varios países vía tratado, se está limitando la cantidad de países en los que pueda operar efectivamente la evasión. De acuerdo con el análisis anterior, vemos que el fenómeno de la doble tributación es bastante complejo, principalmente porque afecta las aspiraciones fiscales de los países a nivel mundial y asimismo afecta las rentas obtenidas por los contribuyentes en el desarrollo de sus actividades económicas, generando un conflicto entre la facultad impositiva del Estado y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, convirtiendo los sistemas tributarios en inequitativos e ineficientes. Tratados de doble tributación en Colombia. A continuación, se expondrán las novedades en los mecanismos multilaterales asumidos por Colombia y las regulaciones internas de nuestro país para enfrentar este fenómeno de la actualidad. Colombia tiene 9 convenios en vigor con España, Chile, Suiza, Canadá, México, Corea del Sur, Portugal, India y República Checa, y ha firmado convenios adicionales con Francia, Reino Unido e Italia, sobre los cuales no se han complementado el trámite legal para que entren en vigor. Estos convenios están basados en el modelo de convenios de doble imposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o también conocida como la OCDE, que privilegia la tributación en la residencia del contribuyente. Además de lo anterior,
Está vigente la decisión 578 de 2004 de la Comisión de la Comunidad Andina, CAM, que incluye a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, a diferencia de los anteriores convenios. La decisión 578 privilegia la tributación en el país fuente de la renta. Hablemos de los tratados vigentes en Colombia. En Colombia, a partir del año 2002, se reconoce la importancia de los convenios de doble imposición en un nuevo contexto internacional, enfocado ahora en el formato de la inversión extranjera. Por ende, la política colombiana se centró en las relaciones económicas internacionales entre aquellos países en donde se prevé la doble tributación. Por otra parte, la DIAN y el Ministerio de Hacienda, con el fin de dar cumplimiento a la ya mencionada política, ha contribuido a la firma de la siguiente red de convenios de doble imposición. A continuación, mostraremos en esta tabla que pueden ver el listado de los convenios de doble imposición firmados por Colombia y los diferentes países que se visualizan en ella, en esta tabla, el estado en el que se encuentra y también el tipo de acuerdo y la ley que soporta dicho acuerdo. Muchas gracias por su atención brindada. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de día y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos la atención.